cosa menos, uno contra 400. Tantos pastores autoproclamados y nada más a la iglesia del Dios vivo atacan. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nada más a la iglesia se les antoja para atacarlas? Obsérvate que entre ellos mismos no se atacan. Solamente a este le aborrezco. Quiera el Señor haber recibido nuestro ruego, nuestra súplica, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras libretas, como es, hermanos, nuestra costumbre, para poner el título de esta noche. Y vamos a poner, si quieren acompañar la cita, está en Romanos, capítulo 10, desde el 13, pero nuestro título va pegado al versículo 15 y vamos a poner: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ponen una interrogación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y abajo, hermanos, como subtítulo, vamos a hacer una diferencia en aquellos que son falsos profetas. Los falsos profetas. Bien. Vamos a tomar ahora sí la lectura para tomar nuestros asientos. Que es el capítulo de Romanos 10, verso 13. Ahora sí, despacio, fíjense bien, despacio. Vamos a ir, hermanos, cada palabra, hermanos, tomando esa comprensión, hermanos. No nada más vamos a leer, vamos a escudriñar cada palabra y vamos a ir haciendo ese balance, hermanos, de lo que es, hermanos, la verdadera doctrina y de lo que hace, hermanos, aquel, hermanos, que se ha autoproclamado, que se ha, hermanos, autoproclamado sin tener, hermanos, ningún sustento ni soporte bíblico, mucho menos acerca de Dios. Y en esta misma lectura notamos, hermanos, que estos predicadores toman este texto y lo fraccionan y dice: porque todo aquel, fíjate bien cómo toman este texto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y algunos ahí dejan esa lectura para tratar, hermanos, de adjudicarse una autoridad, fíjate bien, que no les corresponde. ¿Por qué decimos esto? Porque el apóstol empieza a hacer una serie de interrogaciones, fíjense bien, que ahora sí nos llevan a un objetivo, nos llevan a un orden
¿Sí? Aquí pareciera que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Y ponga usted su mano, su aparato, sobre su aparato receptor, y nada más reciba y diga que Cristo lo acepta como su único y suficiente Salvador. Y hasta ahí es todo lo que ellos, hermanos, le piden aquella feligresía que tienen. Sin embargo, fíjate bien lo que nos dice el Espíritu de Dios. Ahora sí, tomen su asiento para ir subrayando, haciendo nuestras notas, nuestras pistas en el nombre del Señor. Empieza el apóstol y fíjate cómo empieza a interrogar, ¿sí?, en esa carta, y abre el apóstol 3 interrogaciones, 4 interrogaciones, y empieza a hacer razonar. Ojo aquí, muchachos, en esto, para que vean cómo empieza a hacer una diferencia profunda. Y empieza el apóstol con una primera interrogación. Al parecer todo aquel que invocare, ya, usted nada más vuelve, o delante de su televisor, nada más levante su mano y acepte como su único y suficiente Salvador al Señor Jesucristo. Y con eso, desde este momento, usted ha sido salvo. Y dice el Espíritu de Dios, ¿cómo? Fíjate bien, ¿sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel? ¿Quién es aquel? ¿A Cristo? A Cristo. Ojo, muchachos, ojo con esto. Está interrogando. ¿Por qué invocas? ¿Quién te faculta? ¿Quién te autoriza? ¿Sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjate, hermano, la interrogación que hace. Porque no nada más es decir verbalmente, todos, a quien le preguntes, salvo a los ateos, hermanos, ¿sí? Pregúntales que si creen en el Señor Jesucristo y te dicen que sí. Vamos a ver qué es creer, ¿sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está afirmándolo. Viene la segunda interrogación. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y concluye, ojo aquí en esto, fíjate bien, porque es el rumbo de nuestro tema. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Un requisito ineludible. Debe de ser un enviado. Hermano, ¿enviado por quién? A ver, vamos a hacer, hermanos, las características de lo que es un enviado de Dios y un egresado por algún instituto de teología, de algún seminario, de alguna escuela, llámese como se llame. Estamos viendo aquí cuál es el orden que Dios establece para que aquel enviado se acredite conforme a la palabra de Dios como un verdadero apóstol.
de Jesucristo. ¿Sí? Y alguien que porque, no, pues yo soy doctor, ¿verdad? Yo ya tengo una licenciatura, un doctorado en teología. ¿Sí? Dice mi hermano, ¿y la parte de Dios? A ver, ¿se fijan? ¿Y la parte de Dios? Un sacerdote, hermanos, se lleva 18, 20 años, hasta 22 años. Y eso, fíjate bien, según la doctrina de hombres, por el estudio lo faculta para hacer, hermanos, ciertos y cuales oficios, entre comillas, sagrados dentro de alguna denominación, principalmente la ICAR, que porque estudió, ¿sí? ¿Y cómo es un verdadero hombre de Dios? ¿Por quién tiene que ser enviado? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por quién tiene que ser enviado? ¿Sí? Vamos a tomar como apoyo, nomás para apoyarnos, hermanos, como un hombre de Dios, su origen, su autoridad para ser autorizado dentro de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, viene de Dios. Fíjate bien, hermano, no viene de ningún instituto. No, hermano. Esta elección y este llamamiento viene de Dios. Y vamos a tomar, hermano, como común denominador, decíamos, esta vez vamos a ampliar un poquito más. Tenemos Jeremías capítulo 1, ¿sí? Muy conocido, hermanos, pero vamos a apoyarnos en otros dos siervos de Dios, que el llamamiento, hermanos, tiene el mismo objetivo, lo hace Dios, y dice, antes que te formase, fíjate bien, antes que te formase, ojo con esta palabra, jóvenes, ¿sí? En el vientre te conocí. Y antes que nacieses, ¿te fijas, hermano? Desde donde en el plan de Dios, ya un hombre de Dios está ya en su aljaba, como adelante lo vamos a ver, cómo lo manifiestan ellos mismos. Ellos mismos, Señor, yo no sabía, yo estaba en tu secreto, dice, me apartaste desde el vientre de mi madre, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Y lo dice Moisés. Y mira, hermano, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y luego te di por profeta, te di por boca, fíjate bien, a las naciones. Dice la otra versión, a las gentes. ¿Sí? Y en cuanto a la elección, hermano, ¿qué hizo este hombre? ¿Por qué esa honra tan hermosa que tienen, hermanos, los siervos de Dios? Llámese siervos de Dios, profetas de Dios o apóstoles. Vamos a ver ese abanico, poco a poquito vamos a ir entrando para que vean quién es el que elige, el que llama y revela su voluntad, el que envía, que es el punto que nos ocupa. ¿Quién los envió? ¿Sí? En Romanos 9, en el verso 11, aquí nos aclara, fíjate bien, vuelve a Roma el apóstol para quitar de esta iglesia donde se estaban dando, hermanos, situaciones de división. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No es por cualidades
no habían hecho ni bien ni mal, nada, ¿sí? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Aún no nacían, ni habían hecho ni bien ni mal, y luego dice, no por las obras. Ojo aquí, jóvenes. Ojo aquí, jóvenes. No es por estudio, no es por preparación, no es porque hayan sido muy... No, hermanos, todavía ni nacían. No por las obras, sino, dice, por el que llama. Dice el Espíritu de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. ¿Qué es algo irrevocable? A ver, ¿cómo entendemos, hermanos? Relájense. Es una plática para ustedes, hermanos. Es nuestro repaso. Semana 97 de repasos. ¿Sí? No por las obras, sino por el que llama. Y luego dice el Espíritu de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Nos llamó, dice, con llamamiento santo. ¿Qué es el llamamiento santo? Allá en el secreto de Dios, hermano. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando viene ese llamamiento y recae en ellos esa palabra, hermanos, de Dios, cuando, ejemplo, Éxodo capítulo 3, fíjense cómo llega el Señor aquí, hermanos, pudiéramos tomar más, pero vamos en este. Dice que estaba el siervo de Dios Moisés, antes de su llamamiento, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció, ojo aquí, el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fíjate cómo viene. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué causa la zarza? Sale fuego y no se consume esa zarza. No se quema. Y viendo Jehová, fíjate bien, hermano, cómo es el llamamiento de un verdadero siervo de Dios. Ahorita vamos a ver de un profeta y vamos a ir al apostolado. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. ¿Quién? La teología, la exégesis, la tradición. No, hermano. Este es un llamamiento santo. Este es el orden establecido en el que es llamado un siervo de Dios. Por eso habla el apóstol, decía, esto no es de hombre. Mi llamamiento no fue de hombre ni por hombre alguno, ni lo recibí de hombre alguno. Olvídense de eso. Fíjate qué hermoso la limpieza con la que hablaba el apóstol. Y él, hermanos, ese llamamiento, no obstante que fue independiente, ojo en esto, muchachos, fuera de los 12. Fíjate qué hermoso ejemplo, que ya no estando el Señor Jesucristo, ni habiendo participado el apóstol Pablo entre ellos, ¿qué era el apóstol Pablo antes de ser llamado al apostolado? Era un perseguidor. Le temían, hermano, le tenían miedo, le tenían terror a ese hombre. No creas que nada más, hermanos, se concretaba a perseguirlos y a encarcelarlos. No. Y a muchos hermanos, dice, dio su voto y consintió para que les matasen. Qué fuerte, hermano. Por eso Ananías, como en una forma de incredulidad, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Qué no sabes del apóstol Pablo? ¿Sí?
¿Qué no sabes cómo persigue a tu iglesia? Y que tiene poderes para meterlos en la cárcel y los arrastra y todo. ¿A quién estás escogiendo? ¿A quién estás eligiendo? ¿A quién estás llamando? Fíjate qué fuerte. ¿Cómo? Y Ananías tuvo ¿cómo diríamos? Ese rechazo. Señor, ¿de qué se trata? Te pregunto, hermano joven, ¿sabía Dios a quién estaba llamando desde antes? Fíjense, hermano, qué hermoso esto. Fuera del apostolado, en su origen, hermano, sí, fuera de los 12 y de los 13 con Matías, aparte, ya habiendo el Señor ascendido a los cielos, años después, fíjate cómo es esto, hermano. Te estoy haciendo este ejemplo para que digas, ¿qué es lo que trató el Señor Jesucristo con el hecho de hacer un llamamiento después de que Él ya había ascendido a los cielos? A ver, ¿cuál era el objetivo? Razónenlo. ¿Cuál era el objetivo de llamar a otro apóstol en presencia todavía, estando vivos los demás apóstoles? Dicen que le temían. Las iglesias estaban escépticas. No, dice, nos va a atrapar. No confiaban. Hasta que se llega, fíjate, ¿a dónde llega la revelación de la doctrina de un enviado de Dios? Allá lejos. Es más, el mismo apóstol Pablo dice, y me fui a las regiones más lejanas, donde ni siquiera había sido mencionado el nombre de Jesucristo. Allá, hermanos, él se sale de lo que es el territorio de Israel y se va a Siria. Sí, donde ni siquiera dice. Allá, hermanos, se alejó él para no entrar en trabajos ajenos. De decir, esta iglesita ya le pertenece a Pedro, a Juan. No. Donde ni siquiera dice, había sido mencionado el nombre de Jesucristo. Y allá, hermanos, en el camino, es donde el Señor le llama, yendo a Tarso. Hermanos, por ese camino, hermanos, que está, hermanos, frontera con Israel, hermanos, hacia Siria. Allí, hermanos, es donde el Señor le da esa manifestación, ese llamamiento santo. Es más, nadie fue testigo de los apóstoles, hermano, fíjate bien, de su origen, cuando el llamamiento del apóstol Pablo. Él iba rodeado de su gente, persiguiendo, fíjate por qué no confiaban. Hechos 22:6, tomen la nota para ir, hermanos, recopilando el apoyo de lo que estamos hablando. Un apóstol fuera, hermanos, de los apóstoles en su origen, ¿sí? Y no nada más a Pablo. A ver, jóvenes, ¿a quién más llama el apostolado paralelamente con Pablo, fuera del apostolado en su origen, fuera de los 12? A ver, por aquellos que dicen, no, nomás son 12 y no hay más. Hay que leer, hay que dejar la teología, hay que dejar la hermenéutica, como este hombre que ataca, hermanos, el apostolado en la iglesia del Señor. ¿Sí? A ver, ¿quién más fue apóstol paralelamente con Pablo? Y ya que iríamos sobre 13, 14 y 15. A ver. Lectura del texto. En voz alta. Sí, amén. Dios le pague.
Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿ya salió otro? ¿Sí? Una vueltita más a la hoja y dice que el Espíritu Santo le dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para el apostolado. ¿Lo tenemos? Está hermoso ese texto, no lo pierda, para acreditar que Dios, hermano, no está con límites, ni tiene limitaciones, ni nadie le puede, hermanos, poner a Dios límites. Sí, en voz alta, cita. Hechos 13:2. Dios le pague. Ahí está. Ahí está el texto de respaldo de cómo el Espíritu Santo, fíjate bien, ¿quién lo llamó? Apartarme a Bernabé y a Pablo. Ahora sí. ¿Qué obra? Del apostolado. Del apostolado, hermano. Están esos dos textos para que los unan y vamos a ir apoyando, hermanos, cómo, hermanos, ellos inician un ministerio, fíjate bien, hermano, separado, hasta que al tiempo el apóstol Pablo visita, fíjate bien, hermanos, como que tuvo que pasar, hermanos, un tiempo para que la iglesia primitiva, en su origen, se confiara, y empezó a correr un rumor, hermanos, entre las iglesias, porque empezaron a oír, hermanos, lo que Pablo, hermanos, predicaba. Y dijeron, hermanos, en la iglesia: el que antes perseguía a la iglesia, a hoy predica la fe. Ahora sí, viene Pablo y visita, hermanos, al apóstol Pedro, me parece, y a un hermano del Señor, a Jacobo, y a otro, y no había otro, dice, más que a Jacobo, el hermano del Señor, que es el mismo de Santiago, ¿sí? Y nada nuevo. Gálatas 2, y nada nuevo me comunicaron. Verso 8, al decir nada nuevo me comunicaron, es que la doctrina que traía el apóstol Pablo allá donde andaba en las partes lejanas, y la que había quedado, hermanos, en los apóstoles en su origen, ¿cómo era? Idéntica, Alejandro, la misma doctrina. Al grado que se dieron, dice, y se dieron las diestras de compañerismo, porque, ¿qué cosa? Predicaban exactamente lo mismo. A Pablo y a Bernabé, a los dos juntos, fíjate qué bonito, hermano. ¿Cómo, hermanos? Por eso, ¿qué tiene de raro? Que si allá fue a 14 años de distancia aproximadamente, el otro llamamiento del apóstol Pablo y de Bernabé, después del llamamiento de los 12, 13 con Matías, el Señor, hermanos, dejó instaurado que aunque Él no estuviera ya físicamente en la tierra, por eso dice el apóstol, si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocimos así. Un resplandor que sobrepujaba la luz del sol. Vi un resplandor, dice, empieza a narrar, hermanos, él su conversión, yendo por el camino, dice, vi un resplandor de sol, un resplandor de luz que sobrepujaba, dice, la luz del sol, y caí, dice, y oí una voz. Hechos 22:9, todo de ahí en delante. Y aquella voz, aquel llamamiento santo que nada más, hermanos, escuchó Pablo. Observa esas partecitas,
Nosotros queremos ver, nosotros queremos oír. Fíjate cómo es el llamamiento. Por eso dice, nos llamó con llamamiento santo. ¿Cómo es el llamamiento de Dios y su siervo? Íntimo, privado. Nos llamó con llamamiento santo. De hecho, dicen, los que iban alrededor de mí solamente vieron la luz, pero no oyeron la voz. Es importantísimo cada versículo. Fíjate bien, hermanos, porque no hay un patrón definido en el que tengamos que sujetar a Dios. Para nosotros, hermano, se acerca una fecha muy hermosa. Hermano joven, préstame atención en esto. Muy hermosa. Sí, muy hermosa. Estamos tocando y arrimándonos ya, si Dios nos permite, hermanos, arrimándonos ya. Estamos, hermanos, a escasos 15 días, hermanos, de un acontecimiento, hermanos, muy hermoso, hermano, único, hermano. Por eso nos llamó con llamamiento santo, refiriéndome, hermanos. Por eso estamos viendo, hermanos, cómo Dios llama y quién es el que llama. Por eso dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? A ver, ¿a qué? ¿Para qué los llama? Ahora sí, ¿qué hace? Una vez, hermanos, que Pablo estaba allí en el suelo allí, empieza y interroga y oye aquella voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9. Todo, vamos a ir juntando esos textitos hermosos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, hermano, contra el aguijón. Un hermano, alguna ocasión, hermano, con todo respeto, ponía, hermanos, un ejemplo. Dice, ¿han visto, hermanos, a que en aquellas corridas, dice, aquellos toros, hermanos, que por falta de entendimiento, hermanos, se dejan ir contra aquel hombre que le llaman picador en las corridas, hermanos, y agarra aquella lanza, hermanos, y se deja venir el toro, hermanos, y va y se estrella contra aquel pico? Eso es dar coces contra el aguijón. Decía el Espíritu de Dios en boca de nuestro hermano Rigoberto Mata: estás pateando contra un clavo, contra una punta. Eso es dar coces contra un aguijón. Así le puso el Señor. Dura cosa te es dar coces contra un aguijón. En un minuto, aquel corazón aguerrido, hermanos, que encerraba, que votaba, que mataba, que consentía y daba el voto. ¿Cómo viene, hermanos, ante la voz de nuestro Señor Jesucristo? Temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? Primero hace la interrogación, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A ver, ¿andaba persiguiendo al Señor Jesucristo? ¿Cómo se apersona el Señor? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es la esposa del Cordero? Su iglesia. Dura cosa te das coces contra el aguijón. ¿Sí? ¿Por qué me persigues, Saulo? Hablando de su iglesia. Y ya, hermanos, aquel hombre inmediatamente, hermanos, para el Señor, para cambiar el corazón de un hombre, hermanos, ¿cuánto le bastó, hermanos? Cayó ahí en tierra y: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está. Lo dejó ciego para que probara lo que era no tener luz. Fue llevado de la mano. Cuando Ananías fue anunciado,
de que venía y se da cuenta de quién es, se resistió mucho. Pero ¿qué le dice el Espíritu de Dios? Ve. No te estoy preguntando tu parecer. No, ese por qué va a ser apóstol. Ese por qué. ¿Quién es, hermanos, el hombre para que alterque con Dios? Si ese llamamiento y esa elección es un acto soberano de Dios. No podemos nosotros, el hombre sí, hermanos, el hombre natural, como no percibe, no identifica, rechaza. Imagínate si se pusiera a consideración como lo estaba haciendo Ananías, ¿qué le trataba de decir al Señor Jesucristo? Señor, ¿que no te das cuenta quién estás escogiendo? ¿Que no te das cuenta todo lo que ha hecho? Todos los males que le ha hecho a tu iglesia, que arrastra a los hermanos. Sí, ya lo sé. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes, claro que lo sabía el Señor. Sí. Ve, porque instrumento escogido me es este. No quiero tu opinión, Ananías. No quiero tu opinión, no quiero tu visto bueno. No, recíbelo. Y aquel hombre, hermanos, era un evangelista, Ananías, hermano. Quizás su falta de comprensión, hermanos, en la estatura de ese llamamiento tan hermoso que viene de Dios, hermano. Sí, recibe, hermanos, al apóstol Pablo hasta que recuperó. Hermano Pablo, recibe la vista. Aquel hombre que llegó ciego iba a ser nada más y nada menos el que iba a darle luz a los gentiles. A los gentiles. Fíjate nada más, hermano, cómo el Señor transforma el corazón de un hombre. ¿Sí? Hechos 13:47. ¿Sí? Te he puesto para que seas luz a los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último. Allí estaba, ahora sí, te estoy enviando para esto. Por eso la interrogación de nuestro tema: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Voy a tomar un poquito de apoyo en la lectura, ¿sí? Y de ello a ver esta gran visión. Estoy en Éxodo 3, porque la sausa, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, y de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, aquí viene ya, hermanos: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo capítulo 7, verso 1, ahí mismo. Jehová dijo a Moisés, vamos a ir sintetizando: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Ahí lo está facultando, ahí lo está enviando. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahí está cómo envía el Señor.
Estamos dando estos ejemplos y nos vamos a ir a Jeremías, capítulo 1, verso 7. Jeremías 1:7. Vamos a tomar de otro siervo de Dios, ahora vamos a tomar de un profeta. Fíjate bien, ya vimos un siervo de Dios, vamos a ir con un profeta. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe, ¿quién lo está enviando? Dios, irás tú. Ahora sí, ¿quién lo está enviando? Jóvenes, a ver, jóvenes, a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Fíjate bien, hermano, ¿de quién reciben los siervos de Dios? La palabra. Y luego dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, ojo aquí, jóvenes, fíjate lo que habla un siervo de Dios y de dónde procede. Estoy hablando de un verdadero siervo de Dios, ¿sí? He aquí, extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahí está. ¿Cómo debe de ser, hermanos, enviado un siervo de Dios? ¿Y de dónde viene la palabra que ellos traen a nosotros? No de la teología, no, hermano, no. Ni de la hermenéutica, ni de la exégesis, menos de las tradiciones que invalidan, dice la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. No, mira, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y vamos a irnos con otro de los profetas para movernos hacia el apostolado. Isaías 49, verso 1. Fíjate, este profeta de Dios. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó. ¿Quién puede decir esto? Nada más los siervos de Dios, hermano. Este es el punto que nos ocupa. No se me pierdan en esto, ¿sí? Jehová me llamó, otra vez, desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando? ¿Cuál profeta? Isaías. Por eso dije, vamos a ver, vean, hermanos, el común denominador. Dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y luego dice, y puso mi boca. ¿Quién pone las palabras de un verdadero siervo de Dios en la boca de ellos? Jehová, me dice, puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Allá en su secreto, allá lo tenía el Señor. Hermano, iba a ser quien iba, hermanos, a prefigurar la venida del Hijo de Dios. Imagínate su elección desde antes, ¿sí? Allá en su secreto, dice, me tenía en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho y he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, sigue hablando el Señor, fíjate qué hermoso. Ahora pues, dice Jehová, verso 5, el que me formó
desde el vientre, y vuelve a repetir, para ser su siervo. Fíjate qué hermoso, hermano. Para que todos los siervos de Dios, hermanos, todos los que están en la Biblia, todos tienen un común denominador. Dios elige y llama y revela su voluntad. Tres cosas que solamente, hermanos, características de un verdadero siervo de Dios. ¿Sí? Fíjate qué hermoso dice. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Igual que Pablo, ¿te fijas, hermano? Igual que Jeremías, igual que Isaías. Y nos vamos con el profeta, con el siervo de Dios, o profeta o apóstoles. Aunque el apostolado es superior, ahorita vamos para allá, en autoridad. ¿Sí? A ellos se les dio la sombra, el bosquejo, el tipo y figura, nada más el bosquejo, de lo que iba a ser, ¿qué cosa? Real y verdadero, real y verdadero. Sí, fíjate qué hermoso. Ahora, seguimos aquí, hermano. Para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vamos a comparar esta elección y llamamiento y el objetivo que es enviar. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 1. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, está hablando el apóstol Pablo, y fíjate cómo, hermanos, a sus iglesitas, puesto que él, hermanos, tenía que dejar perfectamente bien confirmado su apostolado, su llamamiento y la revelación de los misterios que Dios le entregó. Fíjate a quién. Por eso la interrogación, ¿cómo va a predicar? Dice él mismo en sus interrogaciones, en aquel en el que no han creído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y sigue interrogando, ¿y cómo predicarán? Yo sí fui enviado, a mí sí se me apareció el Señor. Les guste o no les guste, lo crean o no lo crean. ¿Qué hizo, hermanos, aquellas autoridades, hermanos, cuando el apóstol Pablo les habla de su conversión y de su llamamiento? ¿No cayeron de rodillas? No, hermano. También para esto, para recibir al que Dios ha enviado, hay una selección. Óigase bien esto, muchachos. No es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios se apiada. ¿Y qué cosa? Y tiene misericordia, que tuvo a bien revelar, dice, a su Hijo en mí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Fíjate bien. Y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí está él afirmando, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni con sangre. A ver, No, hermanos. El Señor ya le había advertido. Ten ánimo, Pablo, porque me apareceré a ti
Poco a poco, te voy a ir dando la doctrina. Misterios, dice el apóstol. Fíjate nada más en quién recayó. El mismo apóstol Pedro dice del apóstol Pablo, misterios del apóstol, dice, de las cuales hay cosas aún difíciles de entender. Es que Pablo, hermano, recibió, hermano, la grandeza de la revelación. Efesios capítulo 2, 3:5, anótelo, ¿sí? Ahorita vamos a ir, dice, por eso, hermanos, fíjate qué hermoso concuerda, es como un rompecabezas que se va armando y tomamos una pieza y la ponemos y la colocamos. Con tanta razón, uno de los profetas dijo, nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto al que estudie hermenéutica. Bueno, al que estudie la exégesis de las palabras, al que estudie teología, al que tenga las tradiciones. No, hermanos. Nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué es revelar? Una palabra griega, apocalipsis. Quitar el velo, descubrir algo. Ellos que estaban muy dados a los dioses, cubrían aquellas imágenes enormes con un velo. Y la palabra, hermanos, eso significaba descubrir, quitar el velo. ¿Sí? Dice, para que yo, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por esto, a sus iglesitas que él amaba tanto, sigue hablándole a Galacia. En el 1, mas os hago saber, fíjate bien, qué hermoso cuando habla un apóstol. Hasta se siente, hermanos, se siente bonito tomar las palabras. Mas os hago saber, hermanos, ahí está su iglesita, hermanos, en Galacia, que el evangelio anunciado por mí, lo que yo les estoy dando, dice, no es según hombre. Aquí no hay filosofías, ni huecas sutilezas, y que vamos agarrándonos de los griegos, y que de Hermes, que de la palabra hermenéutica del mensajero de los dioses, y la exégesis para poder interpretar un texto bíblico o un mito, como si la palabra de Dios fueran mentiras. Y ese libro los acredita para poder darle la interpretación que ellos, que decíamos en el estudio pasado, porque la escritura, la profecía, no es de particular interpretación, ni de interpretación privada, no es como yo quiera. Y hay una línea de 6 maneras en el idioma hebreo, 6 líneas, fíjate nada más, hermano, de interpretar el idioma. Y lógico, buscan la que más se acomoda a sus intereses. Y así emiten, por eso se separan de la palabra de Dios, la adulteran y sacan el libro. Lo cual dice el apóstol Pablo, de esas palabras difíciles de entender de nuestro hermano Pablo, hermano, él fue arrebatado hasta el tercer cielo. De manera que cuando explicó algunas cosas, los hermanos, algunas las entendían y otros no. Y aún el mismo apóstol Pedro dijo, hay algunas cosas difíciles de entender de nuestro hermano Pablo, que los indoctos, ojo, porque este libro, si se toma sin el Espíritu Santo, fíjate bien lo que te estoy diciendo, este libro, si se toma sin el Espíritu Santo, choca con la sabiduría humana. Se contradice esto, no concuerda, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice, porque se deben de escudriñar espiritualmente. Primera de Corintios 2, 14. En cambio, dice, el espiritual
¿Cómo que te formo y te doy un golpecito en la frente y el otro te cacha y ahí está el Espíritu Santo? ¿Ya puedo agarrar la Biblia por eso? Hermano, ¿verdad? Y con todo respeto a la línea religiosa que está haciendo este tipo de situaciones, con todo respeto, sí, a la ley y al testimonio, que nos acrediten que se recibe el Espíritu Santo así, que nos acrediten su bautismo, que nos acrediten su estructura jerárquica y que se compare conforme a la que el Señor Jesucristo dejó instituida. Ahora sí, pastores evangélicos que por ahí atacan a la iglesia del Señor, estamos abiertos al diálogo, pero únicamente con la palabra de Dios, que es la única y suficiente regla de fe para el cristiano. Óigase bien esto, ¿sí? Aquí el Señor no necesitó, ¿qué le dijo? Pablo, vas a tener que estudiar mucho. Pablo, te vas a meter a este instituto. Pablo, vas a estudiar teología. No, yo, Pablo, lo que les digo, hermanos, no lo recibí de hombre alguno. Aquí estamos leyendo, ¿sí? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, fíjate qué hermoso, aquí está el soporte, no es según hombre. ¿Quién será el autor de esos libros? ¿Los griegos? ¿Hermes? ¿La exégesis? ¿La hermenéutica? ¿Las huecas filosofías con sus sutilezas? No, hermano, si no, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. A eso los invitamos. A que conozcan la palabra de Dios no adulterada. No lo aprendí de hombre alguno, sino, dice, por revelación de Jesucristo. Así le hablaba a la iglesita de Galacia, a Éfeso. Hermanos, acuérdense que en Éfeso el apóstol Pablo dejó 7 iglesitas establecidas, que viene siendo, hermanos, la Turquía, Constantinopla antiguamente, hermanos, Turquía actual, y en Turquía, hermanos, 7 iglesitas dejó el apóstol. Y a Éfeso, fíjate lo que le dice, capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, de la gracia de Dios que me fue dada, dice, para con vosotros, que por revelación, otra vez, me fue declarado el misterio. No, que la escatología, dice por ahí el de Vida Nueva para el Mundo, Alducín, que la escatología, y ya le falló por ahí en el 2015, en septiembre, y se vino para empezar a estudiar los tiempos. Es la ciencia que estudia la secuencia de los tiempos hasta el fin del mundo, y la hay pretérita, que les falló a Russell, a Rutherford, a William Miller, a Wade, a toda la farándula religiosa antigua, que ni siquiera una sola fecha. Se dividieron unos con otros. Joseph Smith habló también de la venida del Señor y erraron con su escatología. Y vamos calculando las 70 semanas del profeta Daniel, vamos calculando por 100 y luego después por 70 años, vamos a medir las pirámides de Egipto. Hermano, no. Os hago saber, hermanos, que el evangelio, no filosofías, anunciado por mí, no es según hombre. No es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí. Fíjate nada más, de hombre alguno, sino por revelación
de Jesucristo. Efesios 3, decíamos de esta iglesita, que por revelación, el 3:3, otra vez vuelve a repetir lo mismo que en Galacia. Él dejó bien remarcado que esto, hermano, no era para aprenderse en un instituto. No, hermano, ni de teología, ni de ninguna. No, hermano, sino, dice a Éfeso, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes, fíjate cómo les escribía, lo he escrito brevemente, ya se los había mandado decir, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Y vuelve a repetir que habla de misterios, que es un misterio, algo que está oculto, no está al alcance del hombre, sino cuál sería el problema. Todos estuviéramos llenos de revelación. No, hermano, no. Dios, por eso tú serás mi boca. ¿Cuántos miles y miles había de levitas en el tiempo de Israel? Y solamente, hermanos, tomó a Moisés. ¿Cuántos profetas? Solamente tomó a Jeremías, solamente tomó a Isaías. Y él, hermanos, y en el apostolado, solamente, por eso dice, nadie puede tomar la honra, esa honra para sí. Y cuando Dios dice nadie, el mismo apóstol, vean, dice, como lo fue con Aarón, nadie puede tomar la honra de un siervo de Dios. Seas licenciado, tengas doctorado en lo que tengas, hermano, la revelación viene por eso se confunde. A ver, si tanto estudian, una sola fecha, llámese Joseph Smith, llámese Rutherford, llámese como se llame, una sola fecha, como Dios los exhibe. El que prende en su astucia, dice, a los sabios. Ahí está, sus matemáticas y números para un lado y números para otro, y empiezan, nada. Porque el día y la hora, fíjate lo que es para nosotros, cuando un apóstol nos guía. Hermano, entonces, la Primera Guerra Mundial, no, y ahí viene el Armagedón, y luego en la Segunda Guerra, otra vez intentaron meter el Armagedón. No, ¿qué dice el varón de Dios? ¿Cómo nos ha enseñado él? ¿Qué dice la doctrina revelada de un verdadero enviado de Dios? Pero el día y la hora, nadie la sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo. Solamente dice el Padre en su sola potestad. Marcos 13:32. Ahí está. ¿Te fijas qué fácil para nosotros? ¿Por qué es fácil para nosotros? Porque hay un apóstol. Porque hay un apóstol vivo. Óigase bien esto. Hay un apóstol vivo. ¿Por qué tropezaron tanto? Vean su historia. Vean el origen de cada una de las denominaciones. ¿Por qué erraron en todo? Porque no hay revelación de Dios. Se fueron con sus libros y sus teologías. Y para nosotros tan sencillo, el varón de Dios nos dice, no, hermanos, en eso no nos vamos a meter. Esos son tiempos que el Señor, nuestro Dios, tiene en su sola potestad. Él ni se entretiene en esto, hermano. Ni siquiera, hermano, se entretiene. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas, entonces sí, Él conforme a su iglesia, y como lo ha estado haciendo, y lo viene haciendo, va necesitando, Él está bajando la doctrina que la iglesia necesita, porque dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora. Sale tiernito el sol, y ahí va. Vamos 3 apóstoles que el Señor tiene por su gracia, hermanos, hasta el día de hoy. La vigencia de la autoridad apostólica reside, y la revelación y el llamamiento santo y la elección en nuestro hermano
Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y a la ley y al testimonio. El que no hable conforme a lo que está escrito, el tal es mentiroso y no le ha amanecido. Esa es la gloria que tenemos, hermanos, y nos gloriamos y lo decimos a los cuatro vientos, para que conozcan nuestra fe. No es un fanatismo, no, estamos abiertos al diálogo. Y sigue diciendo el apóstol, ¿sí? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cómo? ¿Sí? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, no por la exégesis, no por teología, no por hermenéutica, no por tradición. Ahora, ¿a quién es revelado? Que ya no hay apóstoles. Por favor, ¿quieren conocer un apóstol vivo? Les invitamos, personas que nos escuchan, venir a la iglesia del Dios vivo, ¿sí? Vean con sus propios ojos, y si Dios tiene misericordia de ustedes, ¿sí? Él hará la obra, porque eso sí ya no es la obra perfecta, es esta, que creáis esa obra perfecta. Fíjate bien, solamente es para aquellos que están ordenados para vida eterna. Ahí sí, el que se acerque creyendo, vida tendrá. Fíjate qué hermoso, la grandeza de la doctrina. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos. Fíjate lo que empezó el apóstol, hermanos, a manifestarle. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ¿quién era el pueblo? Israel. Ahora el Señor dice, te he puesto para que seas luz a los gentiles, hasta lo último de la tierra. Fíjense qué hermoso, ¿sí? Por eso dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Porque a mí, decía él, fíjense qué hermoso le habla a la iglesia de Éfeso, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme, ojo aquí en este versículo, porque nos involucra. A ver, hermanos, entonces pues que el apóstol sea el que predique todo el tiempo y toda la vida. A ver, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ojo aquí muchachos y batallones, por medio de la iglesia. Ya no se involucró. Pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que sea dada a conocer por medio de la iglesia. Acuérdense cómo estaba. Fíjate, ¿de dónde viene la bendición, hermanos?
¿Qué está haciendo el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García? Viene a él la palabra, y él, ¿qué está haciendo con los batallones, que son la iglesia del Señor? Lo mismo, ¿sí? Para que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira, hermano, fíjate bien, objetivo de aquel que es enviado por Dios directamente. Hechos, capítulo 26, verso 15. Yo dije entonces, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí empieza el encargo. Pero levántate. Ahora sí, fíjate bien, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. ¿A quién? Hermanos, iban muchos soldados con él. A ti. ¿Sí? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Esto yo de boca del Señor Jesucristo. ¿Y cómo predicarán? Por eso él decía a las iglesitas, no se confundan con esos predicadores, esas viejas sutilezas que traen. No, a quienes ahora te envío. Él es enviado para que abras objetivo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. 1. Y de la potestad de Satanás, ¿a dónde nos pasó? A Dios. 2. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Sí? Fíjate, abrir los ojos, convertirlos, quitarlos de la potestad de Satanás a Dios. Y luego, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados. 4. Y luego, y herencia. Fíjate el escalafón hacia donde nos empuja el apóstol. Y herencia entre los santificados. Primero nos abre los ojos. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos en esto? Fíjate que para eso son enviados. Y luego de ahí nos convierte. ¿Qué dice el de la palabra? Palabra que convierte el alma, ¿verdad? ¿Sí? Y luego de ahí nos quita ya de donde estábamos, hermanos. Nos tenía Satanás a la potestad de Dios. Nos traspasa. ¿Sí? Y luego para que recibas por la fe en mí perdón de pecados. Y luego, ahora sí, después de todo ese proceso de purificación, herencia. Aquí está tu herencia, la esperanza. Y vaya que si él sí conoció la esperanza, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, de las cuales cosas hablaremos posteriormente, ya que el mes que se avecina es de la elección y vamos a llevar un orden en esto. Y les dice Juan capítulo 20, 22. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios. Ve, hermano. Soy doctor.
Ya soy doctor en teología. Se les subió los humos, hermanos, a muchos pastorcillos que andan por ahí autoproclamados, que de Dios no tienen absolutamente un ápice, ¿sí? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles. La palabra, a ellos se las encargó. No es para que cualquiera, que ya se saben 2, 3 versículos de la Biblia, y agarran la Biblia, y a media cuadra ven una cortinita, meten 3 bancas, la puerta del cielo. Con todo respeto, la casa del alfarero. Párese de sufrir. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Con todo respeto, respetamos, pero no compartimos esos criterios. Aquí está la palabra de Dios, ¿sí? Sin adulterarla. No necesitamos nosotros libros y allegarnos de ningún color de libro. No, ¿sí? Dice la Escritura, maldito aquel que le agregue tan solo un tilde o una jota. 36 versículos alterados. Una Biblia nueva, con alteraciones de todo tipo, de color verde, que andan pregonando los falsos llamados testigos de Jehová. Apocalipsis 18, ¿testigos de qué? ¿Qué es un testigo? Dice mi hermano, de nada. Ni el pueblo de Israel. Israel nada más oyó y se asustó y no quiso saber más. Sube tú con él. Testigos de Jehová. Testigo es el que ve. ¿Qué vieron? Todas sus profecías erradas. Todos sus profetas falsos. Y todo esto proviene de Dios. ¡Qué diferente! Quien nos reconcilió consigo mismo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso Pablo dice, conforme a mi evangelio, conforme a mi evangelio, porque el Señor se los entrega a ellos. Ellos son los que están facultados para interpretar, llámese literal, simbólico, espiritual y o profético. Ese es asunto entre ellos y Dios. Y vamos, se nos está yendo el tiempo. Ahora sí, así, dice el apóstol, hablando ya en forma, hermanos, conjunta de aquella iglesia, hablando al apóstol con Dios, dile la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros. Que no se asuste esa persona que puso allí ese título. ¿Cómo se atreven a comparar? Lea esta carta. Lea los antecedentes que le dimos. Lea los llamamientos que estuvimos viendo, que son la boca de Dios. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y recibe al que me envió. Esa es la estructura jerárquica, ¿sí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios. ¿Te fijas, hermano? Está. Su elección en los falsos. Por eso dice el Espíritu de Dios, Apocalipsis 2:2. Y voy a tomar el texto
que nos interesa. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Una profecía, otra profecía, su elección humana, que William Miller, que Russell, que Rutherford, que de Smith, 266 papas a la fecha, y su doctrina de humana sabiduría. Primera de Corintios capítulo 2, verso 3. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría. Está precioso este texto. No con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vienen los hombres, otra vez, filosofías, hermenéutica, escatología, teología, exégesis, tradición. Dice el Señor Jesucristo a estos: bien profetizó de vosotros Isaías, hipócritas. Fíjate cómo hablaba el Hijo de Dios. ¿Sí? Este pueblo, dijo, de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran. A ver, iban a honrarlo. ¿Por qué era en vano? A ver, jóvenes, ya vamos a salir. En vano me honran. Sí iban a honrarlo. ¿Por qué era en vano? ¿Sí? Enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Ahí está. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A ver, doctrinas de demonios. Sí, hermano, estamos advertidos. Por la hipocresía de mentirosos. Fíjate cómo estaba, hermano, el apóstol. Que teniendo cauterizada la conciencia, ¿a quién identificas? Prohibirían casarse. No, mira, debes de hacerte monje y ponerte un jolote largo y subirte allá al cerro 15, 20 años para que seas santo. Y doblas las manitas así y no te cases. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirían casarse. ¿Dónde les prohíben casarse? Hermano, da vergüencita, pero de ahí venimos. Y nuestros padres, ¿verdad? Para que pudiera ser santo, siendo que la institución del matrimonio es sagrada. Ahí andan los pobres. Vean en la clase de aberraciones que caen por no llevar una vida normal, conforme a la palabra de Dios, tomando menores
de las cuales cosas no quiero referirme a él, por la hipocresía, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien, hermano joven, ya vamos a terminar y con esto vamos a salir. Segunda de Crónicas, capítulo 18, lo van a leer en su casa. Siempre ha predominado. ¿Por qué hice alusión a esta parte? Dos reyes, estando dividido Israel. Escúchenme bien esto. Síganme en esto porque aquí salimos. Acab y Josafat. Acab tenía 400 profetas. Fíjate bien. Emparentó con Josafat. Hubo una reunión allí, una invitación, hermanos. Un comelitón, dice la palabra, hermanos. Y estaban allí los dos reyes. Y Josafat, que reinaba en Judá. Acab en Samaria, aunque era el mismo territorio, pero estaba el reino dividido. Por alguna razón emparentaron. Y Acab tenía 400 profetas. Falsos, claro, falsos. Y Josafat, con un poquito más de temor de Dios, se invitan entre ellos. Mira, los campos de los moabitas y los amonitas son nuestros, vamos, unámonos. Y le dice Josafat a Acab, seremos como un hombre, ambos los dos iremos. Pero le hace una observación. No hay quien profetice por Jehová. No te pierdas en esto. Mira, queda uno. Micaías, hijo de Imla, pero yo le aborrezco. Uno contra 400. Ahí queda uno. Le dice Josafat, consulta por Jehová, le dice. Hazlo venir. ¿Qué te cuesta acá? Es que yo le aborrezco, porque siempre me profetiza el mal. A ver, ¿que no tenía 400 profetas ahí que le estaban como una porra? ¿Saldré a la batalla? Sí, oh rey, Dios te va a prosperar esa batalla. Y se quedó el recelo en él. Y le dice a Josafat, consulta por Jehová. Uno encontraron, hermano. Uno. Y mira, en el trayecto cuando van por él, ¿sí? Cuando van por él, todavía trató de sobornar, de lucrar con el profeta Micaías. Mira, Micaías, 400 profetas le están diciendo que todo le va a salir bien. Por favor, no vayas tú a alterar las cosas que... Ahí va el profeta del Señor. Mira, le dice, yo hablaré lo que el Señor me dijere. Ni una cosa más, ni una cosa menos. Uno contra 400. Tantos pastores autoproclamados. Y nada más a la iglesia del Dios vivo atacan. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nada más a la iglesia se les antoja para atacarlas? Obsérvate que entre ellos mismos no se atacan. Solamente a este le aborrezco. Un profeta de Dios nada más había. Micaías, hijo de Imla. Y llega. Y delante de él, ¿he de salir a la batalla, Micaías? Sí, rey, sal, vas a ser prosperado. Y notó la burla del profeta. Te conjuro por el Dios viviente que me digas la verdad. Si ¿de veras quieres la verdad? Ahora sí, ¿de veras quieres la verdad? Ahí está el profeta de Dios. Escucha entonces, vi
al Señor en el cielo, dice, con todos sus ejércitos, sentados, dice, a su diestra y a su siniestra. Y entonces llegó un espíritu y se puso delante de él, y él le dijo: ¿quién inducirá a Acab para que caiga en Ramot de Galaad? Y aquel hombre: no te dije que siempre me... Escucha, porque vi a Israel, dice, diseminado por todos los montes, y cayeron, dice, todos en batalla. ¿Y qué dijo aquel espíritu? ¿Quién inducirá a Acab para que caiga en Ramot de Galaad? Yo lo haré. Descenderé y seré espíritu de mentira en todos sus profetas. Le estaban mintiendo vilmente. Solamente el profeta de Dios le dijo la verdad, y aún así rechazó y lo metió en la cárcel y le dijo: te voy a demostrar que cuando venza en batalla te voy a matar. Si tú regresas de la batalla, es que Jehová no ha hablado por mí, le dijo. Y se disfrazó. Fíjate nada más el entendimiento de este hombre: disfrazarse delante de la presencia del Señor. Y entró en batalla en aquel carruaje disfrazado, queriendo, hermanos, disimular al Señor. Y un arco, dice, una flecha que salió a la aventura, entró y le hirió por la quinta costilla y lo atravesó. Y salió Acab en aquel carruaje, estilando como se lo había profetizado, que aún los perros iban a lamer la sangre de aquel carro de él. Así se retiró de la batalla Acab, por haber desentendido al único profeta que quedaba en ese tiempo de parte de Jehová. Que Dios bendiga su santa palabra. Hasta aquí vamos a cortar. Los mandan saludar, jóvenes, de Acapulco, de Nueva Orleans, de Los Ángeles. Pónganse poquito de pie y saluden a los hermanos que nos están acompañando, de Los Ángeles, California, de Tecomán, Colima, de Santana, California, de Puebla, Puebla, de Corpus Christi, Texas, de Chicago, Illinois, de Durango, de Tejeris, Veracruz, de Guadalajara, de Irving, Texas, de Cerritos, Puebla, de Honduras, de El Salvador, de Toronto, Canadá, Nuevo México, de Guerrero, de Nueva York, de Campeche, de Tijuana, Batallón de Ruso, levanten la mano, H. Casas, Tepic, Indianápolis, Washington, Tamaulipas, Mazatlán, Sinaloa, Salt Lake City, Michoacán, California, Colonia, Jalisco, Texas, Los Ángeles, Ontario, Canadá, Morelos, Colombia, Bogotá, Carolina del Norte, Atlanta, Georgia. Más de 100 lugares esta ocasión, hermanos, los saludan. Ya no se pudo apuntar más, hay más. Y se conectaron 17,275 hermanos y personas que nos acompañan. Dios les pague, Dios les bendiga por acompañarnos, hermanos. ¿Van a el orden de servicio? Nos queda un minutito, hermanos. Les darán su orden de servicio para que ya se programen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.